Bueno, nos volvemos a ver después del parcial del viernes y del lunes. Ya les comento que han sido subidas todas las notas del teórico del lunes también para los que para los que rindieron el teórico. No sé si tienen alguna consulta respecto a ese tema. Parece que nada, contador, porque por el chat no pusieron nada y tampoco nadie habilitó el micrófono. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase nomás. No sé si se recuerdan que en de las últimas clases que dimos fue el sistema de contrataciones nacional. Y allí vimos cómo funciona a nivel nacional el sistema de contrataciones, que tiene un régimen bastante particular, establecido por un decreto delegado, cuya historia, digamos, se la transmitimos a ustedes, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el sistema de contrataciones provinciales, que tiene en su régimen una modalidad bastante similar a lo que es nación, con algunas particularidades que son, bueno, son las que vamos a tratar de resaltar y marcarle como diferencias. La próxima clase, ya la semana que viene, vamos a comenzar ya con el sistema de contabilidad. El lunes de la provincia de Salta y el miércoles de Nación, Sistema Nacional. Y vamos a seguir avanzando luego con el programa de la materia para ver si podemos terminar todos los temas que nos hemos propuesto y hemos programado realizar, de tal forma que a fines de junio podamos tener dictada toda la materia para que ustedes entonces se vayan de vacaciones en los primeros días de julio y retomen en la segunda semana de julio para hacer una clase de consulta y rendir el segundo parcial. Veamos entonces cómo funciona el sistema de contrataciones de la provincia. Digamos que comprende todo lo que hace a la programación, gestión, suministro y control de bienes y servicios que se obtienen mediante el procedimiento de la compra. ¿Qué implica la programación? Bueno, la programación está planteada en el presupuesto, donde se planifica toda la acción de gobierno y con ellos todos los insumos que van a ser necesarios para que los distintos organismos lleven adelante su producción pública de bienes y servicios que le brindan a la comunidad. Lo que hace a gestión, está todo el trámite de la contratación vinculado a ese tema de la gestión, el suministro, porque sí implica, ¿no es cierto?, toda la provisión de bienes y servicios que se realiza mediante el procedimiento de la compra o de las contrataciones, como se denomina normativamente hablando. El control, porque hay todos unos mecanismos de control justamente que permitan de alguna forma establecer un razonable sistema de funcionamiento y de todos los bienes y servicios, porque son los insumos que se van a transformar luego en productos que produce el sistema público conforme a la definición que ya dimos, ¿no es cierto?, en el sistema presupuestario. El nuevo régimen normativo de la provincia de Salta implica una nueva ley 8072 que se sancionó en el mes de diciembre del año 2017
pero que establecía en uno de sus artículos finales de que se iba a poner en funcionamiento solo cuando se apruebe el decreto reglamentario de la ley, y ese decreto reglamentario se aprobó en el año 2018, casi un año después, en noviembre del 2018, y estableció, ¿no es cierto?, 6 meses para ponerla en rigor. Esa ley empezó a funcionar entonces a partir de 15 de mayo del 2019, cuando se cumplieron los 180 días de haberse sancionado el 15 de noviembre del 2018 el decreto reglamentario de la ley. La organización normativa, digamos, la estructura administrativa, normativa de la ley es muy similar a la ley anterior, a la 6838, y tiene algunas modificaciones puntuales. No hay tanto, no es que se estructuró una nueva norma total y absolutamente distinta a la anterior, no, por el contrario, tiene la misma estructura, inclusive ha mantenido, yo diría, casi en 60-70% el compendio normativo que existía con anterioridad a través de la ley 6838. En esta parte, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Se mantiene con la misma normativa anterior y, bueno, habla del sector público, provincial y municipal. Recuerden en ese caso y en ese sentido el concepto de sector público que hemos dado en su momento. Esto implica que entra todo lo que es administración provincial, o sea, central y organismos descentralizados, también las empresas del Estado entran de lo que y las sociedades de economía mixta y con participación estatal. Ahora bien, la reglamentación que dicta el Poder Ejecutivo es de aplicación para lo que es el Poder Ejecutivo, con administración central, organismos descentralizados, con empresas y sociedades del Estado, sociedades de economía mixta y participación estatal mayoritaria. Todo ello entra con la reglamentación que se dictó en noviembre del 2018 y se puso en vigencia en mayo del 2019. Pero la ley le da a los otros poderes del Estado y algunos otros órganos constitucionales que están dentro de la estructura del Estado la facultad de dictar su propia reglamentación, es decir, normas operativas para sus respectivos ámbitos. Y esa facultad se la da al Poder Legislativo y al Poder Judicial, o sea, a los otros dos poderes, se lo da al Ministerio Público, que es un órgano constitucional, se lo da a la Auditoría General de la provincia como órgano de control también constitucional, se la da a la Fiscalía de Estado, y acá, digamos, disiento un poco en ese sentido porque creo que Fiscalía de Estado pertenece a la Administración Central, no es un órgano independiente de los poderes como la Auditoría, u otro poder como puede ser el Judicial, Legislativo o el propio Ministerio Público, ¿no es cierto?, que es un órgano extrapoder también. La Fiscalía de Estado pertenece al Poder Ejecutivo. El fiscal de Estado es el abogado del gobernador, en definitiva, para hacerlo más sencillo. Y están dentro de lo que es la administración central. Sin embargo, le da facultades para dictar su propia reglamentación en el ámbito de la Fiscalía de Estado. También le da a las municipalidades. Y sobre este tema, debo recordar, y siempre lo digo en clases, que ya la ley anterior estaba equivocada en el planteo de establecer un régimen normativo de contrataciones para los municipios sin el aval y el consentimiento de los municipios, y sigo pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los municipios, según la Constitución provincial, y la Constitución provincial, según la Constitución nacional,
le da a los municipios autonomía, autonomía política que les permite elegir sus propias autoridades, autonomía administrativa que les permite ejercer su capacidad para gestionar obras, para gestionar servicios públicos, para designar su personal, para establecer reglas y normas de funcionamiento, su autonomía económica como una atribución para gerenciar el gasto público a través de un presupuesto propio, y también le da la autonomía financiera como atribución y facultad para gastar y recaudar fondos o tributos en el ámbito comunal. Por lo tanto, todos los municipios, además de 10.000 habitantes, pueden dictar su propia carta orgánica municipal, lo cual, además de estas cuatro, digamos, vertientes de la autonomía, que ustedes seguramente lo conocen en derecho administrativo, que lo vamos a volver a ver cuando veamos municipio, tienen la posibilidad, dictando su propia carta orgánica, de conseguir inclusive su autonomía institucional, es decir, que le da potestad de obtener una autonomía más amplia, porque tienen ya la posibilidad de dictar su propio régimen de ordenamiento en todo tipo de actividad por parte del municipio. Lo cual marca la clara que la ley no le puede dictar la provincia no le puede dictar una ley de aplicación obligatoria. De última, debería decirse acá que los municipios deberían adherirse a la ley si están de acuerdo, y si no, si tienen un régimen propio, están en total y absoluta facultades para hacerlo, ¿verdad? Entonces, hecha esta aclaración, veamos qué contrato y negocios jurídicos comprende la ley. La ley comprende compraventas y suministro, locaciones de inmueble, contratos de obras y servicios, leasing, permuta, obra pública, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos y todos aquellos no excluidos expresamente. Como verán, tiene una amplia gama de contratos y negocios jurídicos que comprende la ley. En un artículo posterior establece cuáles están excluidos de la ley de contrataciones de la provincia. El empleo público no está incluido. Los contratos que se hacen con el personal que ingresa a la administración pública se están regidos por la ley de empleo público, precisamente, no por la ley de contrataciones. Las compras por caja chica o regímenes equivalentes, que son las compras menores, tampoco están obligadas a llevarse adelante en todo su proceso por la ley de contrataciones, están exceptuadas de este régimen. Las contrataciones con estados extranjeros, con entidades de derecho público, es decir, con entidades estatales, ya sea internacionales, multilaterales de crédito, las operaciones de crédito público, que ya vimos crédito público y ustedes saben cuáles son, aquellas donde se toman préstamos financieros a organismos multilaterales o entidades financieras, ¿verdad? Las operaciones de venta de las entidades en cumplimiento de sus estatutos orgánicos. Bueno, por estos tiempos no se está dando, pero en algún momento de nuestra historia, ustedes saben, en los años 90, se hizo una fuerte privatización con la cual se vendieron muchos de esos organismos. Bueno, toda la venta de esos organismos no se llevaron adelante basados en el régimen de la ley de contratación. Es decir, cada venta de algún organismo o entidad, como fueron las privatizaciones de la luz, de ferrocarriles en algunos casos, de aerolíneas que después se volvió a estatizar, de YPF que también después se volvió a estatizar, se llevaron adelante con mecanismos instrumentados en la propia régimen de privatización.
acuerdos con otros estados provinciales, municipales o nacional, convenios de colaboración con particulares, siempre que sean sin fines de lucro. Todo esto está excluido de la ley de contratación. Recordemos entonces que acá lo más importante, que después lo vamos a ver en detalle sobre el final, son los suministros, que es la compra de todos los insumos que se requieren por parte del Estado, lo de consultoría, quizás lo de locación inmueble, cuando se alquilan inmuebles para establecer allí sedes de organismo, y la de obras y servicios públicos, que son de las más importantes. ¿Alguna consulta hasta acá? No, contador, no hay ninguna duda. Bueno, las reglas generales de aplicación a todos los contratos, que lo establece el decreto reglamentario, es que para iniciar cualquier proceso de contratación se debe contar con autorización presupuestaria o crédito legal previo, es decir, que debe haber una partida presupuestaria autorizando ese tipo de gastos. Debe tener saldo esa partida presupuestaria para realizar ese gasto. No se puede hacer ningún tipo de gasto si no hay, ¿no es cierto?, una partida presupuestaria con fondos suficientes para llevar adelante ese proceso de contratación. En segundo lugar, resguardar niveles de competencia para la celebración y ejecución de los contratos. En tercer lugar, preparación mediante expediente de las cláusulas y condiciones administrativas y técnicas del contrato. O sea, todo el proceso de una contratación se hace mediante un expediente donde debe constar una serie de documentación que después la vamos a analizar en forma detenida. Debe haber también adjudicación de contratos, un acto administrativo que adjudique, ¿no es cierto?, el contrato a un determinado proveedor o contratista, y formalizarse después el contrato o la orden de compra con la firma del organismo que está realizando la compulsa y el proveedor o contratista que ha resultado seleccionado. Los fundamentos de la organización del sistema de contratación en la provincia de Salta son similares a los que vimos en la administración financiera, todos los sistemas de administración financiera nacional, es decir, está la centralización normativa de políticas y normas y una descentralización operativa llevada a cabo por las unidades operativas de contrataciones que hay en cada uno de los SAF provinciales, porque en ese sentido funciona en la provincia muy similar a lo que es Nación, que son los encargados de llevar adelante el proceso de la contratación. La ley también nos menciona funcionarios responsables, es decir, ustedes saben que cada organismo tiene un titular, ya sea un ministro, si es una jurisdicción ministerial, ya sea un organismo, si es una entidad, o una secretaría de Estado, cuyos titulares son el ministro, el secretario de Estado o un director del organismo. Bueno, ese órgano titular de la unidad operativa, o sea, esa autoridad máxima de esa unidad operativa, donde funciona la unidad operativa, va a efectuar y seleccionar a los funcionarios responsables para cada una de las contrataciones que realice dicha unidad. En general, hay un jefe de compras o de contrataciones en esa unidad operativa de contrataciones que tiene cada SAF, que es el encargado de llevar adelante todo el proceso de la convocatoria para seleccionar el oferente y es responsable además de reunir toda la documentación en ese expediente que se forma al efecto. Y va a depender obviamente de la autoridad máxima del organismo de la jurisdicción sobre
cómo va a resolver y decidir, porque en definitiva el acto administrativo de la adjudicación lo va a realizar o lo va a firmar el ministro, el secretario de Estado o el director del organismo, ¿verdad? Ese jefe de la unidad operativa podrá hacer una suerte de predictamen o sugerencia de a quién seleccionar, pero la selección se hace por la autoridad de cada una de las jurisdicciones o entidades donde están precisamente esas unidades operativas o los SAF, donde están esas unidades operativas. Están facultados para llamar a licitación pública y subasta los ministros, el secretario general de la Gobernación, los intendentes municipales, los presidentes de organismos descentralizados y sociedades de Estado. Para realizar adjudicación simple, los secretarios y subsecretarios de Estado, y para realizar contrataciones abreviadas, las titulares de unidades operativas, ¿verdad? O sea que ahí ya la ley marca cuáles son los funcionarios responsables para llevar adelante cada uno de los procesos o los mecanismos de selección, que lo vamos a ver más adelante. La ley establece además una serie de principios generales que indudablemente son muy significativos y muy importantes. Ya vimos en la Nación, ¿no es cierto?, cuáles eran los principios generales que la Ley de Contrataciones Nacional establecía. Y hay que recordar que la antigua ley de la provincia tenía tan solo 4 principios. Y actualmente pasaron a ser 9 principios. Perdón, 8 principios. ¿Sí? De 4 pasamos a 8. En la Nación hay 6, no sé si lo recuerdan. Bueno, en esta reforma de la Ley de Contrataciones de la provincia se tomaron algunos de la Nación y se incorporaron unos nuevos que vamos a analizar. Se supone que estos principios generales se deben resguardar en todos los procedimientos de la contratación. Todas las contrataciones deben ajustarse a los principios generales bajo pena de nulidad. O sea que se supone que están inclusive por encima del resto de la normativa de la ley de contrataciones. Muchos de ellos se afirman en el régimen constitucional, por ejemplo. La mayoría de ellos. Y son para garantizar fundamentalmente una mayor competitividad y cumplen 3 funciones muy importantes. Una función informadora, porque le sirven al legislador como fundamento de ordenamiento jurídico. Una función normativa, porque es una fuente supletoria ante la carencia de alguna norma sobre un hecho particular que haya que resolver. Y también tiene una función interpretativa, sobre todo un criterio orientador para los jueces en los fallos donde tienen que resolver conflictos justamente que origine la aplicación de las contrataciones. Y fundamentalmente lo que se tiende con los principios generales es garantizar la transparencia. Veamos cuáles son ellos. En primer lugar, está el principio de la legalidad. Yo diría que en este sentido resulta medio redundante, porque si estamos sancionando una ley, se supone que la ley debe aplicarse. No puede establecerme un principio diciéndome que todo el proceso de la contratación y ejecución debe llevarse a cabo conforme al ordenamiento jurídico de esta ley. No, la ley es para cumplirse. No, creo que es redundante este principio, sinceramente les digo. De todas maneras, es el primero, legalidad. El segundo de la promoción, bueno, este de los más importantes, ya lo vimos en Nación,
La promoción es para fomentar la mayor participación de oferentes, porque se supone que además esa mayor participación va a posibilitar que el Estado pueda seleccionar la oferta más conveniente ante la competencia de quienes se presentan a ofertar sus productos. Eso implica, la promoción de la concurrencia implica pliegos que no estén dirigidos, ¿sí? Y ya vamos a ver que los pliegos son fundamentalmente aquello que de alguna manera establece las pautas básicas sobre las cuales se va a hacer la contratación. Por otra parte, de pliego no dirigido es para defender la competencia a los fines de conseguir fundamentalmente un mejor precio. ¿Cómo se logra una mayor promoción de la concurrencia? Con una adecuada publicidad y un adecuado agrupamiento. El tercer principio es el de la transparencia en los procedimientos, que es facilitar el acceso a la sociedad de la información, y este está ligado absolutamente con el que le sigue, porque para garantizar la transparencia hay que garantizar la publicidad y la difusión precisamente, con lo cual no se debe hacer lo contrario a lo transparente, es lo opaco, lo que no se ve, lo que no se vislumbra. La transparencia posibilita que toda la sociedad y el conjunto de la comunidad estén al tanto de lo que se está contratando por parte del Estado y no sean contratos llevados adelante en un proceso totalmente oscuro, opaco y sin participación de la comunidad en general. Dijimos que el de transparencia está ligado al de publicidad, y el de publicidad implica fundamentalmente que se difunda a través de aviso, a través de internet, haya un acceso a las actuaciones y se publicite tanto en el llamado a los oferentes como en el acceso al expediente, y posibilite de esa manera la mayor concurrencia posible y la mayor transparencia en los procedimientos. Como verán, en general los principios están todos relacionados unos con otros. El siguiente es la igualdad de tratamiento. Bueno, este también es un tema inclusive que tiene raigambre constitucional, porque ustedes saben que la igualdad de trato es algo que está establecido en la propia Constitución, en el artículo 3, el principio de la igualdad, que todas las personas son iguales ante la ley. Y inclusive el artículo 13 de la Constitución habla de la igualdad entre el hombre y la mujer y que no se admiten fueros personales. Pero la igualdad en el régimen de contratación, más allá de ese principio elemental, ¿no es cierto?, fundamental, ese derecho de todos los seres humanos que habitan en la sociedad de la provincia de Salta, en las contrataciones también implica que no haya inalterabilidad de los pliegos y que si se llegan a modificar, sean notificados a todos por igual. Tampoco haya inalterabilidad de las ofertas, y si le permiten a subsanar deficiencias formales a un oferente, pues le tienen que permitir a todos. No puede haber en ese sentido una discriminación. El siguiente principio, el de flexibilidad y formalismo moderado de los procedimientos, está vinculado precisamente a la subsanación de deficiencias para la exigencia de requisitos formales, que no son tan sustanciales, siempre que no afecten fundamentalmente precio, condición y calidad propuesta. Es decir, en la medida en que no afecte precio, condiciones y calidad del bien, que son tenidos en cuenta precisamente para seleccionar la oferta más conveniente,
Las otras formalidades pueden llegar a subsanables. Eso es lo que implica que haya flexibilidad en el procedimiento de la contratación y no haya un formalismo moderado, perdón, y haya un formalismo moderado y no un formalismo exagerado en los procedimientos de la contratación. El siguiente tiene que ver con la razonabilidad, que es un principio que implica que la relación entre el objeto de la contratación y los requisitos y exigencias a los oferentes sean razonables precisamente. Hay que tener en cuenta en la elección del procedimiento qué daño se puede ocasionar al Estado si se selecciona un procedimiento inadecuado. Es decir, debe haber una suerte de adecuación entre los medios y los fines que se persigue con esa contratación. Luego está el de eficiencia y eficacia, que es un principio que se incorpora en esta ley, que la ley nacional no lo contempla, y que, en definitiva, como ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto?, como principios de la economía, buscan fundamentalmente que el proceso de la contratación sea lo suficientemente eficiente y eficaz. Eficiente en que todo ese proceso sea al menor costo posible, todo el proceso de la contratación, es decir, todos los procedimientos sean al menor costo posible. Y además cumpla con el principio de la eficacia de llegar a buen término con la contratación y posibilitar de esa manera que el Estado pueda cumplir el objetivo de adquirir esos insumos que le son necesarios para producir los bienes y servicios que le brinda la comunidad. Y el último, el principio de sustentabilidad, también incorporado por esta ley, que no existía antes, que implica, o mejor dicho, que la propia ley establece que deberá incorporarse de manera gradual y progresiva a los pliegos de las distintas mecanismos de selección. Recordemos que sustentabilidad es algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar al medio ambiente. A eso se refiere la sustentabilidad. Es decir, que no nos vamos a agotar con los recursos naturales. No lo vamos a agotar. Es decir, que el uso consciente y responsable de los recursos por parte de la sociedad permite, ¿no es cierto?, ser sustentables. Y en ese sentido, se habla de que la sustentabilidad tiene tres aspectos. La sustentabilidad ambiental, que es la preservación del medio ambiente precisamente, la sustentabilidad económica, que es una explotación racional de los recursos, y la sustentabilidad social, es decir, que se pueda garantizar bienestar e igualdad social. Es decir, que se lleve adelante una contratación en términos de que no haya explotación del hombre por el hombre, digamos, ¿verdad? Supongamos que vamos a contratar una obra pública, ¿no? El Estado no puede permitir, ¿no es cierto?, de que quienes lleven adelante la contratación, una empresa constructora, explote a los obreros que trabajan en la empresa precisamente en esa construcción que contrató el Estado. Bueno, estos son los principios generales. No sé si hay alguna consulta para hacer. No, contador, no hay ninguna pregunta. Bueno, están muy callados, muy quietos, che, ¿eh? Sí. ¿Sí? O yo soy muy claro o directamente no me entienden nada. Y no estoy muy convencido de lo primero. Así que no sé. Bueno, de todas maneras, hablando de todos los principios, ¿saben cuál principio falta en esta ley?
el principio de la buena fe. Aquel que hace, indudablemente, se afirma fundamentalmente en el buen accionar de los funcionarios que llevan adelante el proceso de la contratación. Y ese principio de la buena fe, quizás es más importante que toda esta enumeración que hicimos. Porque si las cosas se hacen de buena fe, seguro que no se cometen errores, seguro que se respeta la sustentabilidad, la eficiencia, la eficacia, se hace el proyecto es razonable, hay igualdad de tratamiento, seguramente que vamos a publicarlo y a publicitar bien la convocatoria para la selección, va a ser todo transparente, vamos a promocionar lo máximo posible y lo vamos a llevar todo en un marco de legalidad. Quizás ese tenga que ser el principio que pronto deberíamos incorporarlo, que los funcionarios actúen de buena fe y aquellos que no actúan de buena fe sean denunciados públicamente y además sancionados, que es lo que corresponde para estos casos. Yo creo que esa es la única forma, ¿no es cierto?, que vamos a terminar con la impunidad en la Argentina. En estos vaivenes permanentes que tenemos en nuestro país de todos los tiempos, ojo, no es privativo de ningún gobierno en particular, de todos los tiempos, desde 1810 que surgimos como Estado independiente, o 1816, como quieran tomar a esa declaración de independencia, o desde 1853, cuando se constituyó la República Argentina, ya con constitución y todo, desde esas fechas que hasta ahora no hubo un buen manejo de las irregularidades cometidas por los funcionarios en ese sentido. Porque yo creo que otros países en ese caso han avanzado y se han desarrollado de mejor forma justamente porque han previsto mecanismos de sanción que evitan esta impunidad que se cometen con hechos irregulares y de corrupción en nuestro país. Pero bueno, ojalá que ustedes más jóvenes que yo, porque yo ya estoy en la madurez y terminando mi ciclo laboral, ustedes más jóvenes puedan lograr ese objetivo tan ansiado por mucha gente de bien que pretende vivir en un país mucho más, socialmente mucho más justo, pero fundamentalmente más equitativo y donde el derecho funcione adecuadamente, ¿no es cierto? La justicia funcione adecuadamente. Bueno, hecho estos comentarios entonces sobre el tema de los principios, digamos que las contrataciones públicas electrónicas también aparecen en esta nueva norma en la provincia, siguiendo el ejemplo nacional, y donde se plantea que las contrataciones se van a poder realizar en formato digital. Ya lo dijimos en Nación, que de hecho en todo este tiempo de la pandemia se han realizado de esa forma, y las entidades pueden aceptar el envío de ofertas, presentación de informes, documentos, comunicaciones bajo este régimen, y los documentos digitales tendrán el mismo valor que los otros documentos. En ese sentido, la ley establece que la reglamentación pronto va a establecer un mecanismo para que se dé funcionamiento a las contrataciones públicas de una manera mucho más generalizada que hasta ahora. Pero yo creo que, insisto en este comentario, que con la pandemia este último año se ha avanzado bastante en realizar las contrataciones de manera electrónica. Todo manejado en forma electrónico, es decir, las presentaciones, hasta con la firma digital, ¿no es cierto? Como hoy se están requiriendo la documentación en general. Contador, Sí. hasta acá vamos bien porque comentaron por el chat que está bastante clara la clase y que sí se entendió todo. Ah, bueno. Bueno, entonces podemos continuar. Me deja más tranquilo. Seguimos.
Bueno. Vamos a ver ahora las etapas de la contratación pública. Hay tres etapas en las que en general la doctrina clasifica a las contrataciones públicas. La primera es la etapa preparatoria, que se llama, que tiene a su vez una serie de pasos o de subetapas, por llamarle de alguna manera, y que comienza con la programación. La programación no es ni más ni menos que hacer un relevamiento de las necesidades que existen en cada uno de los organismos, entidades, jurisdicciones, para ver qué es lo que se va a necesitar, comprar en función también, esto tiene que ver también con la programación que se hace de presupuestaria, ¿verdad? Y esta programación de contratación se debe realizar acorde a la presupuestaria y acorde a la financiera que ya vimos que desarrolla la tesorería. Entonces, hecha esa programación, es como una suerte de plan de compra que tiene que estar vinculada a la programación presupuestaria y a la programación financiera. A partir de allí, entonces, lo que se va a hacer es agrupar. Ese agrupamiento implica reunir los elementos más o menos similares que pueden tener un mismo proveedor, es decir, si son elementos vinculados a papelería, artículos vinculados a la informática, a las computadoras, para las computadoras, bueno, es posible que lo podamos conseguir en un mismo proveedor. Por lo tanto, entonces se agrupa esa compra con los artículos más afines a los fines de lograr, digamos, conseguir un proveedor similar para todos los elementos que se están requiriendo. En función de eso se hace un detalle de qué es lo que necesitamos comprar. Establecemos precios oficiales, es decir, a partir de la evaluación que la unidad central de contrataciones, que es el órgano rector, que ya lo vamos a ver, tiene en sus estadísticas, podemos decir, bueno, estos elementos que compramos en este momento tienen un precio aproximado de tal, y se puede hacer, ¿no es cierto?, una evaluación de cuál sería el precio oficial de esa contratación o de esa compra que queremos hacer. Con ese precio oficial que establecemos en forma tentativa y como una medida estrictamente preventiva, vamos a hacer una reserva presupuestaria. Entonces nos vamos a la unidad presupuestaria y le decimos, hay presupuesto, hay partidas para esto, bueno, para bienes de consumo hay tanto, para servicios hay tanto, bueno, hacemos la reserva. Si queda un saldo de 100.000 y lo que vamos a comprar es por 20.000 o 30.000 pesos, bueno, la verdad que son cifras mayores, ¿no? Pero supongamos, tenemos partida, hacemos la reserva presupuestaria y entonces sí pedimos autorización a la autoridad del organismo, porque todo esto lo hace la unidad operativa de contrataciones, pedimos autorización al director del organismo, o en su caso, si el importe es mayor, al secretario de Estado, o en su caso al ministro del área, para realizar esa contratación. Confeccionamos el pliego y confeccionado el pliego, entonces hacemos el llamado. Si me permiten un segundito, ya regreso, que están... ya un minutito. Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta? La pueden poner por el chat. Disculpe, la señora se me olvidó la llave. Continúa.
Entonces, Contador, hay una pregunta sobre el agrupamiento. sí, Si al agrupamiento lo realizan las mismas unidades operativas o quién lo decide. son las propias unidades operativas las que hacen el agrupamiento, sí. Y son las que piden la reserva presupuestaria, y entonces ya con la reserva piden la autorización a la autoridad que está facultada como funcionario responsable que veíamos hace un rato, si es un importe para que va a llevar que va a requerir una licitación, habrá que pedir autorización al ministro, si no al secretario de Estado y si no al director del organismo. ¿Sí? Confeccionamos el pliego, que ya vamos a ver de qué se trata el pliego, pero le vamos dando un concepto más o menos sencillo que implica un conjunto de reglamentaciones referidas precisamente al tipo de bien que vamos a adquirir, el tipo de calidad, las condiciones, el plazo de entrega, es decir, todos los elementos que hagan a la reglamentación de lo que va a ser la contratación. Eso todo debe quedar establecido en lo que se denomina el pliego de condiciones particulares. Y entonces ya se hace el llamado. Todo eso forma parte de la etapa preparatoria. Luego vamos a la etapa esencial. Hacemos la publicidad de la convocatoria, fijamos la fecha del acto de apertura y a partir de allí receptamos las ofertas. Esas ofertas van a poder ser admisibles, aquellas que reúnen todas las condiciones que el pliego establece, que requiere siempre determinados elementos que deben cumplir los contratistas, o ofertas inadmisibles, aquellas que no pueden ser aceptadas por porque no reúnen algunas condiciones del pliego, aquellas ofertas que son inconvenientes porque directamente no tienen un precio desmedido y el Estado no las puede aceptar, u ofertas alternativas que se presentan junto con la propuesta original. Se evalúan las ofertas, eso lo realiza la propia unidad operativa, que en general designa una suerte de comisión ad hoc para evaluar esas ofertas, y se hace la preadjudicación por parte de la comisión o por parte del jefe de la unidad operativa. Eso va al director del organismo, al secretario de Estado, al ministro, según sea el funcionario responsable del mecanismo de selección, y ahí se decide la adjudicación al oferente más conveniente. Y por ende, como consecuencia de ello, al perfeccionamiento del contrato. Y ahí pasamos a la etapa ya de la contratación pública, donde la etapa de cumplimiento, que se llama, donde tenemos una ejecución normal, si todo va los carriles conforme a lo establecido en el pliego y conforme a la ley, el proveedor o contratista va a cumplir con la entrega de su bien, servicio o la construcción de una obra, si es obra pública, pero también pueden surgir modificaciones que tendrán que analizarse si están contempladas en el pliego, y a partir de ahí habrá la recepción de bienes y servicios que deberá contar con la conformidad de la oficina respectiva de que se está entregando los bienes y servicios o insumos tal cual se habían solicitado y estaban figurando en el pliego. Caso contrario, entran a jugar las penalidades y sanciones, pero siguiendo la normal entrega de los bienes y servicios, entonces, una vez realizado ello, hay que hacer la liquidación, o sea, emitir la orden de pago como consecuencia de esa entrega del bien,
y pasarlo a la tesorería para que la tesorería a su vez pague y cumplamos o completemos todas las etapas de ejecución del gasto público. ¿Se entendió? Sí, contador, se entendió perfecto. Bueno, en los procedimientos de selección, tengamos en cuenta que la ley ha modificado esos procedimientos, mantiene la licitación pública como el procedimiento general de contratación, pero cambió lo que antes se denominaba concurso de precio, ahora se llama adjudicación simple, y lo que antes se llamaba contratación directa, ahora se llama contratación abreviada. Y en función de ello, ha establecido estos 4 mecanismos de selección. ¿Qué es la licitación pública? Es una regla general, ¿no es cierto?, donde la entidad contratante puede gestionar, la entidad contratante convoca a través de un mecanismo de publicidad, ¿no es cierto?, a la presentación de la mayor cantidad de ofertas posible, y se lleva adelante todo un proceso que es bastante más formal y burocrático que cualquiera, porque se hace generalmente con compras importantes. Ya les doy el monto específicamente. En este momento, la ley habla de 200 jornales a los fines de los contratos de suministro, es decir, de compra de bienes y servicios en general, y habla de 37.500 jornales para el caso de obras públicas, lo cual en este momento tenemos los jornales previstos a valores de abril 2021 que están vigentes y nos llevan a 353.000 pesos para compras o contratos de suministro, o sea, toda aquella compra que supere los 353.000 pesos debe hacerse por licitación pública. Las que no lo superen se podrá llevar adelante por el régimen que veíamos hace un rato de adjudicación simple. Las contrataciones abreviadas, por el contrario, tienen una particularidad que ya vamos a ver: se deben cumplir ciertos requisitos donde taxativamente están enunciados en la ley. Pero si no, se hace por licitación pública si superamos los 353.000 pesos, o por adjudicación simple si las contrataciones son de menor monto. En el caso de las obras públicas, que son los 37.500 jornales, hoy están evaluados y vigentes a fechas de abril del 2021 en adelante en 66.216.000 pesos. O sea, toda obra que se lleve a cabo que supere el valor de los 66 millones, obligadamente se debe hacer licitación pública. Las que no lo superan se podrán hacer por adjudicación simple. Bueno, a mí me parece bastante excesivo este importe. Yo creo que una obra de más de 20 millones ya es una obra de importancia y una obra de envergadura, con lo cual, digamos, estamos, porque en general, por tras de este mecanismo de establecer los 37.500 jornales, que son excesivos para mi idea, mi pensamiento sobre el tema, ha hecho que prácticamente ya no se haga licitación pública en esta provincia. La mayoría de las obras justamente están en valores de 30, 40, 50 millones como mucho, porque no se están haciendo obras de envergadura en la provincia, están haciendo obras en general menores. Entonces, ninguna hace falta hacer la licitación, todas se pueden hacer por adjudicación simple.
Que sí, es más sencillo el trámite, pero también es mucho más posible de llevarlo adelante sin transparencia y con mayor opacidad, como hablábamos hace un rato cuando nos referíamos a los principios. En la Contador, hay una consulta. sí, ¿En qué caso se llevarían a cabo las contrataciones directas? ya lo vemos. Ya la vemos. Estamos con licitación pública, ya llegamos. ¿Mm? La licitación pública dijimos que es una regla general donde se puede gestionar también al oferente mejor colocado una modificación de condiciones, es decir, una mejor entrega, una rebaja en los precios. Y además, la oferta se puede hacer en dos sobre. En uno se evalúa los antecedentes y la propuesta técnica, y en una segunda oferta, y en un segundo sobre se evalúa la oferta económica, se presenta la oferta económica. La adjudicación simple ya es un procedimiento mucho más sencillo, si se quiere. Cuando no supere el límite fijado para la licitación pública. Bueno, acá estaba en 75, ya dijimos que el valor hoy tiene 353.000 pesos, ¿verdad? El procedimiento se supone que es más sencillo, transparente, ágil y público, marco de concurrencia, eficiencia, eficacia e igualdad, dice la ley. Y, y lo que requiere es que se convoque al menos a 3 oferentes. Al menos a 3 oferentes. Y si no se logra la finalidad, se puede realizar entonces una contratación directa. La contratación directa, que ya no existe como tal, sino ahora se llama contratación abreviada, que en definitiva se le cambió el nombre, pero se mantiene la misma estructura del artículo que regía la contratación directa, que ahora se llama abreviada, implica que se puede realizar para determinados tipos de contratos. Los primeros son los contratos interadministrativos que pueden haber entre provincia y municipio, entre provincia y nación, entre municipio y municipio. Entonces esos se pueden hacer en forma directa, o sea, abreviada como le llaman ahora. No hace falta hacer ninguna convocatoria. También se puede hacer una contratación abreviada cuando fracasa o se declara desierta o anulada una licitación. Una licitación pública es desierta cuando no se presenta nadie. Fracasada cuando los que se presentan no reúnen las condiciones establecidas en el pliego. O anulada porque el proceso tuvo fallas sustanciales en los mecanismos de selección. Entonces, por cualquiera de esos 3 motivos, se puede hacer una contratación abreviada. Esto es muy usado, ¿no? Ojo, para hacer, en muchos casos, contrataciones abreviadas de contrataciones importantes que en realidad deberían hacerse por licitación pública. Para la compra de artículos de marca o privilegio, porque se requiere de alguna marca en especial, bueno, tampoco es necesario. También se puede hacer una contratación abreviada para la locación de inmuebles, donde se deben pedir 3 presupuestos, pero se puede hacer una contratación abreviada. Obras de arte, la compra de obras de arte científica, bienes que no se produzcan en el país por intermedio de organismos internacionales vinculados, reparaciones de maquinaria o equipos por desarmes onerosos. Esto de las reparaciones de maquinaria y equipo se da generalmente cuando es necesario hacer un service de algún rodado, que obviamente hay que hacerlo necesariamente en el servicio oficial, lo cual no se puede convocar a un concurso. Por otro lado, están
los contratos fuera de la provincia, y está este inciso I, que es las probadas razones de urgencia o emergencia, tan alegada en muchos casos para hacer precisamente contratación abreviada de compras importantes. Esas razones de urgencia y emergencia deben estar comprobadas, ¿verdad? Y deben hacerse fundamentalmente cuando la contratación así lo justifique, pero no se puede hacer una contratación abreviada, digamos, aduciendo unas razones de urgencia cuando en realidad, o de emergencia, cuando en realidad no existía, ¿no es cierto? También entran los productos perecederos, semovientes o ejemplares de características especiales, material bibliográfico, bueno, porque los libros se tiene que comprar un determinado autor y el precio lo fija la editorial, toda la librería lo tienen al mismo precio, entonces, bueno, se compra en forma directa. Escasez en el mercado local o empresa social inscrita en el registro provincial de empresas sociales. Estas son las razones establecidas allí en todos esos incisos por donde se puede hacer contratación abreviada o también o comúnmente denominada contratación directa. ¿Alguna consulta? Y el último mecanismo de selección... Contador. Sí. Hay una pregunta, si podría explicar por favor lo del precio testigo. No hay precio testigo ya. Eso lo establecía la ley anterior. Ahora toda la contratación es directa o abreviada, es por libre elección. Antes era libre elección o precio testigo. Ya no hay precio testigo. Esta ley lo ha eliminado. ¿Sí? Se hace el mecanismo de adjudicación simple. ¿Está claro? Sí, está claro. El remate o subasta pública que se hace en general para la venta, se hacía normalmente para la venta, o sea, cada vez que necesitábamos vender un producto, porque no solamente es para la compra, la ley es de contratación en general y entra la compra-venta, ¿no es cierto? Se hacía subasta, sobre todo aquellos bienes que se declaraban fuera de uso para la provincia, se los subastaba y se los vendía al mejor postor. Pero ahora resulta que también se ha empezado a utilizar la subasta para la compra, a través del mecanismo de las compras electrónicas, donde se establece un horario determinado, donde se fija, previa presentación de todos los oferentes, de toda la documentación necesaria que pide el pliego, pero los oferentes pueden realizar esa compulsa en un horario determinado, bajo la supervisión de las autoridades del organismo, donde, obviamente, hacen las ofertas del caso. Y resulta seleccionada la menor oferta, la que ofrece a menor precio. Pasamos luego a la documentación básica de los contratos. Los contratos en general se rigen por las disposiciones de la ley, por los pliegos de condiciones generales y por el pliego de bases particulares. En ese sentido, recordemos que los pliegos de condiciones generales los elabora el órgano rector del sistema, que es la Unidad Central de Contrataciones, y los pliegos de bases particulares lo
los confecciona cada unidad operativa en función de lo que se va a comprar, de lo que se requiere comprar. En cuanto a la publicidad y a las licitaciones, la ley en el artículo 30 establece que se deben realizar previamente y con la debida antelación, comunicar a las cámaras empresarias vinculadas al objeto de la compra. Si se va a comprar artículos de comercio, habrá que hablar a la Cámara de Comercio, sino a la cámara respectiva, digamos, ¿no es cierto?, del rubro que se está adquiriendo. Se debe publicar en el boletín oficial, se hará además en el ámbito provincial, nacional e internacional si se hace una licitación y así corresponde por la envergadura de la contratación. Se debe garantizar el cumplimiento de los principios generales del artículo 9 y cuando por razones de urgencia o emergencia no fue posible la publicidad en forma previa, se publicarán las adjudicaciones. También se permite la publicidad e invitación de manera digital. En ese sentido, digamos que en las licitaciones públicas, la publicación se debe hacer 10 días antes de la apertura de oferta. En la adjudicación simple, 5 días antes. En la contratación abreviada, 5 días antes. Salvo casos de urgencias, que puede ser 2 días antes. Esos son los plazos que se da para realizar las publicaciones de cada uno de los mecanismos de selección. Para la adjudicación, el procedimiento, como dijimos, y lo vimos, ¿no es cierto?, en las etapas, ¿no es cierto?, de la contratación, digamos que se deben cumplir estos pasos que establece la ley, que es la apertura de sobres, ¿sí?, que se realiza formalmente con una convocatoria previa, que se fija la hora y la fecha, y que debe en general estar presente autoridades de la Sindicatura General como órgano de control interno de la provincia, de la Escribanía de Gobierno que van a dar fe y constancia de todo lo ocurrido en el acto ese de apertura, los distintos oferentes que presentan sus ofertas, y a partir de allí y recepcionar esas ofertas, se hace la evaluación de esas ofertas. Y en función de ello, como bien dijimos, se hace la preadjudicación, cuyo dictamen lo hace en general la unidad operativa o quienes hayan sido designados de los miembros de esa unidad operativa para confeccionar ese dictamen de preadjudicación, y luego se adjudica en función de la oferta más conveniente. La oferta más conveniente implica no solamente precio, sino calidad, condiciones de la oferta y plazo de entrega, fundamentalmente. Evaluada todos esos elementos, se define la oferta más conveniente. En función de ello, se adjudica, que luego esa adjudicación puede ser impugnada por los otros oferentes, donde se le deberá dar curso a los asesores letrados a los fines de responder y verificar que todo está cumplimentado, normativa y en cuanto a los pliegos, está todo cumplimentado, y allí ya se firma el contrato, se interpreta el contrato, y puede haber una cesión de contrato que la ley lo permite en la medida en que las condiciones del proveedor sean iguales o mejores que las del proveedor que está haciendo la cesión. Las propuestas deben acreditar en general la inscripción en el registro de contratista,
aunque es una deficiencia subsanable, es decir, lo pueden resolver antes de la adjudicación, o decir, pueden hacer una presentación de que está en trámite la inscripción y después culminar con el proceso de inscripción mientras se está definiendo la selección. Obviamente que no se le va a firmar el contrato hasta que no tengan la inscripción formal establecida por el registro. Los contratos se deben redactar, o las propuestas, perdón, se deben redactar en idioma nacional, deben presentarse en sobre cerrado, deben estar firmadas por el oferente, y los sobres deben contener además garantías de la oferta, recibos por compra de pliego y toda otra documentación exigida en los pliegos. Y hablando de garantías, hay distintos tipos de garantías. Cada oferta de todos los que se presentan en una licitación o en una adjudicación simple deben presentar una garantía de oferta. Y aquel que resulta seleccionado además debe presentar una garantía de adjudicación. Y en ese sentido, digamos que las formas en que se pueden constituir esas garantías pueden ser en efectivos, pueden ser en depósito en el Banco Macro, plazo fijo, título de la deuda pública provincial, pueden ser cheque certificado, pagaré, o presentar un aval bancario, o un seguro de caución, u otro tipo de garantía. La forma de presentación es que lo deben hacer en sobre cerrado junto con la oferta. Y se devuelve a todos los oferentes que no resulten adjudicados, y al adjudicado, además de la garantía de oferta, se le va a pedir la garantía de adjudicación. Y la contragarantía se da cuando hay un anticipo financiero por parte del Estado al proveedor. Entonces el proveedor debe presentar una contragarantía por cuanto ese anticipo financiero está en función del bien que el proveedor debe entregar. Con esa contragarantía posibilita que en caso de que no cumpla el proveedor o el contratista del bien, servicio u obra de su entrega, el Estado pueda echar mano a esa contragarantía y se puede resarcir del importe entregado como anticipo financiero. Ya dijimos que la adjudicación recae siempre en la oferta más conveniente. Se tiene en cuenta calidad, precio, idoneidad del oferente, como dijimos, y demás condiciones de la oferta. No es preciso que recaiga en la oferta preadjudicada, pero en caso que la autoridad competente decida cambiar la oferta preadjudicada y adjudicar a otro oferente, debe dejar constancia expresa y fundamentarla razonablemente a la decisión que tomó. En general no sucede esto. No sucede que se cambie la opinión de la comisión de preadjudicación. Se firma el contrato, luego de la constitución de la garantía de cumplimiento, y en el caso de suministro se perfecciona con una notificación y se formaliza con lo que se denomina la orden de compra, que se le entrega al proveedor, dejando constancia de lo que se ha seleccionado para que el proveedor entregue como bien o servicio al Estado. ¿Alguna consulta? Ya me estoy quedando sin Sí. bono. Sí, contador, había una pregunta de los pliegos. Entre el pliego general y el pliego particular, ¿cuál prevalece? En general, por acá estaba la prevalencia de... Están primero las disposiciones de la ley, luego el pliego de condiciones generales y por último el pliego de particulares de base y condición. Pero tengan en cuenta que los pliegos de condiciones generales son muy generales, no están referidos al artículo. Por eso en general
como tampoco la ley que trata de las contrataciones en general. Entonces siempre es el pliego particular el que termina prevaleciendo, porque allí está el tipo de la calidad del artículo que se requiere, el tipo de artículo, las condiciones, las características técnicas, igual que con los servicios, o lo mismo con las obras. Allí está todo el detalle, digamos. Sobre todo las obras públicas más todavía, porque el pliego de condiciones particulares establece qué tipo de construcción se requiere, cómo está ahí está el proyecto, inclusive de la obra, de si se va a llevar a cabo, supongamos que sea un plan de vivienda. ¿Cuál va a ser la vivienda? No sé qué pasó acá. Ahí aparece la lupita del Zoom. Ah, sí. Ahí debe No, haber tocado. No. más para la izquierda. Ahí. Ah, ahí debe haber tocado. Sí. Bueno. Pero en general, como les digo, son las obras particulares las que el pliego de particulares es la que define buena parte de la contratación. Estábamos por acá, ¿no? Sí. Y luego está la ejecución de los contratos, como ya dijimos, donde, bueno, se reglamenta la iniciación de los trabajos, el seguimiento que en general no cumple un inspector de obra o alguien responsable de la unidad operativa, algún funcionario de la unidad operativa o agente de la unidad operativa que va a seguir el proceso de la contratación hasta que el proveedor entregue el bien o servicio respectivo. Puede haber una ampliación de plazo, la ley lo permite, siempre y cuando lo requiera y tenga justificativo y fundamento. Puede haber un aumento y disminución de prestaciones si el Estado requiere de una mayor, en la medida en que no supere el 20%, el 30% es ahora de la compra original. Puede prorrogarse el contrato también por una sola vez y por un periodo de tiempo no mayor al establecido originalmente. En cuanto a precios, se debe mantener el precio, aunque se contempla en muchos casos las variaciones que puedan llegar a surgir como consecuencia de la inflación. Eso lo debe contemplar el pliego particular. Están las responsabilidades de los funcionarios en caso de incumplimiento de la pérdida de la garantía de ejecución, las penalidades o las sanciones registrales que implican, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ante un incumplimiento de un proveedor o contratista sean sancionados en el registro de proveedores y contratistas del Estado, con lo cual le van a impedir presentarse en una nueva licitación o adjudicación simple, cualquier compulsa que el Estado convoque para realizar una compra, u otro organismo convoque. La Unidad Central de Contrataciones tiene un registro general de contratista, de obras públicas, de proveedores de bienes y de contratos. Todo ello, esos tres registros los lleva a la Unidad Central como órgano rector del sistema. Y a ellos se apela, ¿no es cierto?, para inscribirse, que se requiere fundamentalmente documentación vinculada a la empresa, la solvencia de la empresa, que sea una empresa en regla, que esté inscrita en el AFIP, en la Dirección General de Renta, que cumpla con sus obligaciones impositivas. Bueno, todo esto se verifica por parte del registro a cada uno de los contratistas o proveedores que se inscriben en el registro. Y por último, los tipos de contrato que hay una serie de contratos establecidos en la ley de contrataciones y reglamentados en forma individual por cada uno de los artículos que están sobre el final, y están referidos en primer lugar a la venta de bienes,
donde se habla del procedimiento de remate o subasta, fundamentalmente para la venta de bienes, y donde la autoridad superior fija los precios, los procedimientos y las condiciones de esa venta, y lo establece a través de un acto administrativo previo a efectuar ese remate, y que en general, para ponerle valor a los bienes que se están vendiendo, se toman los valores de mercado existentes en ese momento de la compulsa. Luego están los contratos de suministro, que son los más comunes, que son las compras de bienes y servicios en forma permanente que el Estado realice y que se denomina suministro. Los contratos de suministro tienen mucha importancia en el tema de los pliegos, y fundamentalmente los pliegos deben establecer el lugar de recepción de los bienes que van a proveer los proveedores precisamente. Están las locaciones de inmuebles, que en general se reglamenta en ese articulado especial todo lo que tiene que ver con los inmuebles que el Estado alquila para que allí funcionen dependencias de la administración pública. En general se hacen por 3 años, se piden 3 presupuestos a distintas inmobiliarias y se deben cumplir todos los requisitos que se establecen para el sistema de adjudicación simple. No hace falta hacer licitación. Están luego las concesiones de obras públicas. Ustedes saben que las concesiones de obras públicas son cuando la obra se lleva a cabo no por un contrato, sino por una concesión, es decir, que al contratista no le paga el Estado, provincial en este caso, sino que el contratista se resarce a través de una tarifa que va a cobrarle a los usuarios de ese servicio o de esa obra pública. Puede ser de obra o de servicio público. En el caso de la concesión de obra, que el ejemplo más contundente en ese sentido son los peajes. Ustedes han visto que van por la ruta y tienen que pagar un peaje. Bueno, todo el mantenimiento de la ruta se sostiene a partir del peaje que paga cada uno de los usuarios. El Estado no le abona nada al concesionario, sino que el concesionario obtiene a través del peaje el financiamiento del servicio que presta de mantenimiento de la ruta. En el caso de los servicios públicos, de las concesiones de servicios públicos, el caso de EDESA o de Gasnor, por ejemplo, donde, bueno, el servicio se mantiene a través de la tarifa que se paga por la luz o por el gas, que en estos tiempos, digamos, están subsidiados por el Estado, que en épocas anteriores no se subsidiaba y por eso, bueno, tuvieron un incremento bastante significativo que los llevó a la luz, al gas y a todos los servicios a precios muy significativos, ¿verdad? Muy importantes. Bueno, en este momento no se ha mantenido ese nivel de suba y entonces están subsidiados por el Estado para evitar precisamente que sea un costo muy significativo, importante, sobre todo para las clases trabajadoras, que obviamente les resulta bastante oneroso tener que pagar los distintos aumentos en las tarifas. Están los contratos de propaganda y publicidad, que en general, bueno, no es algo que se cumpla mayormente, lo mismo que las consultorías, porque en general no se cumplen los procedimientos de la ley de contrataciones, se contrata en forma directa. Ustedes saben que la propaganda o la publicidad del gobierno se hace en función del rating que tienen las radios o los canales de televisión o los diarios o los periódicos. No se hace por contratación, no se hace por licitación, es decir, se le paga más al que mayor rating tiene, pero no se lleva adelante el proceso de control, no se cumple la normativa de la ley en ese sentido. Hay que decirlo con todas las letras. Y por último, el contrato de obras públicas, el más significativo de todos los contratos
que hay por parte del Estado, porque siempre es el de mayor envergadura financiera y económica, que tiene algunas modalidades especiales de contratación, y que en general se realiza a través de un mecanismo de certificaciones de obra, por avance de las obras o por porcentajes de obra que se hacen cada 30 o cada 60 días que se certifican, y se va abonando de esa manera la obra hasta la entrega provisoria de la obra, y cumplido un plazo luego donde se pueden verificar si no hay daños ocultos, tenemos a la recepción definitiva de esa obra. Bueno, con esto terminamos. Hay algunas preguntas. Sí. En el ámbito municipal, ¿cómo es el régimen de contrataciones? Como les dije, rige la ley de contratación de la provincia porque así lo impone la provincia. Con la ley anterior, el gobierno que lo puso en vigencia ya por el año 96 se dio cuenta que había avanzado más allá, y entonces, ¿qué se hizo? Que los municipios adhieran a la ley. El gobierno que se fue, que fue el que sancionó esta ley, no hizo lo mismo. Y los municipios están entre que obligados o en tener que apelar a través de una presentación judicial a reivindicar su autonomía. Pero no hay todavía nada resuelto, la justicia no ha resuelto nada, no hay ninguna presentación judicial tampoco. ¿Y qué es lo que ocurre? Los municipios en general no la cumplen, la ley de contratación, vamos a ser sinceros, no la cumplen. No la cumplen porque hay una serie de requisitos que la ley exige, que localidades como Iruya o como, qué sé yo, Agua Blanca no tienen condiciones ni posibilidades de cumplirla. Esta también es una realidad. Y cuando tienen posibilidad de cumplirla, tampoco la cumplen. Si hay algo que los órganos de control detectan en forma permanente en el municipio, el incumplimiento de la ley de contratación. Yo creo que en ese sentido que se debe apelar a un régimen mucho más sencillo, porque los municipios, hay lugares, municipios de 10, 20, 50.000 habitantes que no se les puede pedir, ¿no es cierto?, o requerir muchas de estas condiciones que ustedes han podido ver, que son para una jurisdicción como la provincia, que tiene, digamos, en capital más de 800.000 habitantes y que tiene empresas de todos los rubros, de todos los ramos, y puede pedir no solamente 3, sino 5 o hasta 10 presupuestos, porque hay competencia. Pero se imaginan, en Iruya tienen que ir al pueblo contiguo para comprar en una de esas artículos de librería, porque no hay en la zona. ¿Se entiende? Pero bueno, los municipios en ese sentido no hacen mayor planteo judicial ni presentaciones. Hay mucha dependencia política también, ¿no? Con lo cual eso impide que reivindiquen su propia autonomía, ¿no? ¿Algo más? Sí, una consulta más. Bueno, muchas gracias por la respuesta. ¿Los aumentos se materializan siempre por las adendas en todos los contratos o solo en los contratos de obras? ¿Qué aumentos? ¿A qué aumentos te estás refiriendo? ¿Aumento de precios? Supongo que sí. En general, algunos pliegos contemplaban índices de variaciones de precios y establecían como el índice del costo de la construcción para establecer mecanismos de variaciones de precios, que el propio registro de contratista, o sea, la unidad central de contrataciones, es la que formalizaba un poco el cálculo de la variación de precio a partir del aumento del índice del costo de la construcción. En un tiempo de esa famosa vigencia de la ley de
de los años 90, que ya ni me recuerdo el nombre, que establecía el famoso ley 1 a 1 y que no permitía en los papeles formalmente la inflación, aunque la inflación iba por atrás, se prohibió realizar ajustes de precios basados en el aumento de la inflación. Y eso, digamos, no se volvió a instrumentar de la misma forma y ahora se contemplan actualizaciones a partir de un aumento significativo, sobre todo en obras de envergaduras que llevan más de 1 o 2 años. Pero esas obras de envergadura en general las lleva la nación, no las hace la provincia. La provincia está haciendo casi la mayoría de obras menores que llevan un tiempo de construcción de 6 meses como mucho. Y entonces, en general, no se está contemplando mayores variaciones de precio. Yo creo que las variaciones de precio ya están contempladas en el precio de la oferta, donde ya los oferentes o los contratistas prevén que va a haber un aumento inflacionario. Sí, Eso es todo, contador. Bueno, me despido de ustedes. Buenas noches. Profe, yo le había hecho una consulta acerca del parcial al principio, que usted preguntó del primer parcial. ¿Sí? No, era una acotación nomás de que a mí me parecieron extensas, o sea, en particular las preguntas no llegué a leerlas completas y las opciones también como que me parecieron muy largas. No sé si para el próximo parcial será factible al menos 45 minutos para que podamos terminar de leerlas y tener 2 minutos para cada pregunta. Pero eran 20 preguntas nada más, ¿eh? Sí, eran 21 preguntas, sí. Pero bueno, a mí como la estoy cursando por primera vez, no sé, no terminé de leerlas. No terminaba de leerlas enteras y por apurarme pasaba rápido y nada, me parecieron muy extensas en mi caso. No sé. Bueno, vamos a analizarlo al tema. De todas maneras, a los tiempos del parcial lo hemos venido calculando y analizando. Claro. Y se supone que, bueno, cada pregunta nos puede llevar leerla 1 minuto y resolverla, bueno, como te da las opciones, tenés que elegir o una u otra. Era mucho para razonar y analizar, en eso me demoré bastante, digamos. Está bien, lo vamos a tener en cuenta. Está bien, lo vamos a analizar. Gracias, Bien. profe. Hasta luego. Chao, chao. ¿Alguna otra pregunta, Rosalito? No, muchas gracias y bueno, que sí, por favor se puede revisar el tema del tiempo. Bueno, muy bien. Bueno. Adiós, hasta luego. Hasta Nos vemos. Chao, chao.